Amigos, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su programa Hablemos de Música de Univalle TV, el canal de nuestra Universidad del Valle. Seguimos hablando de música con la gente que sabe de esto. Y hoy tenemos invitado a un periodista, periodista académico, pero melómano de corazón, porque ese es Alejandro Aguirre, a quien saludamos con las buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Oscar Jaime. Gracias por la invitación y feliz de estar en tu programa. Mano, para mí es un honor tenerlo usted aquí. Hace rato debimos de haberlo hecho, pero llegó el momento de poder conversar con Alejandro Aguirre. Alejandro es un escritor, es un inquieto, es periodista, salsero de corazón, y le ha dado precisamente por escribir de la salsa, porque él dice que la salsa no solo se baila, no solo se escucha, sino que también se lee. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Hablemos de Alejandro Aguirre. ¿Quién es Alejandro Aguirre? Bueno, Alejandro Aguirre es, un melómano, pero periodista, inquieto por la investigación de todo tipo, de esos personajes imperfectos que tiene la sociedad. Y bueno, un amante de Cali, de la ciudad, de los procesos culturales de nuestra ciudad y de nuestro país. Y bueno, investigando, que es donde mejor me muevo, el tema de la salsa, todo este movimiento social y musical que me inquieta y hace parte de nuestro ADN de ya. Alejandro lo conocimos hace muchos años como periodista, siempre con ese sentido analítico y con ese olfato investigativo. Hablemos de esa etapa tuya como periodista en diferentes medios de comunicación. Bueno, yo empecé haciendo las prácticas profesionales en El Tiempo, Cali, con Alejandro Moya, y ahí empieza pues todo ese transcurrir de la escritura hasta llegar al Tiempo Bogotá, a Tolima 7 días, y lograr pues hacer una carrera y terminar en El País, en el diario El País de Cali, donde estuve en los últimos años como periodista de formación allí en una casa editorial. Durante 6 años hicimos muchas investigaciones en torno musicales, deportivas, y logramos pues hacer una carrera interesante hasta el cubrimiento pues del rescate de los mineros en Chile, que fue la gran pues sensación del momento, donde yo fui corresponsal allá del diario 12 días allá, súper chévere pues estar allí. Y bueno, después luego una carrera como independiente, de freelance, como periodista en diferentes revistas, Semana, Soho, Don Juan, Diners, donde pudimos lograr pues hacer un nombre allí y tener mucho tiempo también para incursionar otra vez en el mundo editorial de los libros. Y bueno, ya tenemos 7 libros, 3 de ellos de salsa, investigaciones periodísticas como los R15, pues de la banda Asaltante, muy famosa en los 90, y bueno, y también deportivas, pues como el mejor gol de Maradona no fue a los ingleses, que fue una historia truculenta que me encontré y la pudimos publicar. Hablemos de los 3 libros de salsa, uno por uno, porque son cosas muy interesantes que hemos tenido y en nuestras manos disfrutado y aprendido además. Bueno, el primer libro nace en 2011. Yo me gano una beca para ir a estudiar nuevos medios y periodismo en la Universidad de San Andrés en Argentina. Un año sabático, estoy allá. Y una de las condiciones era hacer un libro, una tesis en torno a la ciudad. Entonces yo planteo algunos temas y el único que le llama la atención es la salsa. Como así, no nace allí, pero la coge la ciudad. Entonces les explico un poco y hagamos eso. Entonces empezamos a buscar la temática y lo difundimos bajo que la salsa era un movimiento social y musical que es hecho a través de los melómanos. Y a partir de esa premisa empezamos a investigar y dimos con la idea de eso, de que los melómanos, sin los melómanos, yo creería que la salsa en Cali no tendría pues una virtud como la tiene hoy, y terminamos haciendo, la salsa no es un género, no es un ritmo, es un movimiento social en Cali que a través de los melómanos se convierte en eso. Entonces, a partir de varios grupos
de melómanos, entre ellos pues, los en Siloé, Son de la Loma, bueno, estos grupos que semanalmente se reúnen pues, para escuchar música y difundir el movimiento. Pues los acompañamos y hicimos unas grandes crónicas, hicimos 5 crónicas con 5 grupos diferentes, que fue muy interesante pues porque hay gente que ya no está, por ejemplo García González, que ya no está con nosotros, fue protagonista de una de las crónicas. Pues a partir de allí se crea ese libro que se llama Nuestro Son, que es el movimiento social de la salsa en Cali. Y bueno, la noticia es que este año vamos a hacer una segunda edición aumentada, corregida, y un capítulo novedoso en torno a la salsa hoy, cómo está el género hoy, el movimiento, el ritmo hoy en Cali, para seguir en ese asunto. El otro libro que fue muy interesante, que fue un convenio que hicimos con Corfecali, que se llama Agúzate. Agúzate retoma toda la guía. ¿Qué es no? Toda la guía, sí. Ese es un libro especie de bolsillo, donde retoma 43 lugares de la salsa que en el año 2018 pues, estaba en su furor. Pues. Obviamente el tema de la pandemia cambió todo, queremos actualizarlo porque han nacido unos sitios, han desaparecido otros. Fue muy interesante este proyecto porque invita a la gente, al turista, a visitar estos lugares, ¿no? Entonces teníamos definición, que es un bar, que es una salsoteca, que es un espectáculo, que es un show, que es un club, en torno a todo a la música salsa, pero también estaba en inglés y teníamos una novedad en el libro, y era que pues estaba prologado por Yuri Buenaventura, ¿no? Que era un gran conocedor y además es un asiduo visitante de estos lugares, ¿no? Entonces nace este proyecto, que fue un convenio que hicimos con Corfecali y se repartió pues durante esa feria de Cali, previo a la feria de Cali, en los hoteles y en las visitas que hicieron mucha gente aquí pues permanente. Bueno, y cerramos pues con el tema de Héctor Lavoe, pues que es el libro más sorprendente, incluso a mí me ha sorprendido pues su venta. Vamos a una segunda edición. En la última Feria del Libro de Bogotá, pues el libro quedó agotado de los ejemplares que se llevaron la Secretaría de Cultura, ¿no? Es que me decía Ronald Mayorga que los libros que más se vendieron en la Feria del Libro de Bogotá era de la temática salsa. La temática salsa. Y eso pues que no estábamos en un pabellón de mucho tráfico, pues porque era el pabellón de las entidades del Estado, donde la gente tiene algún concepto diferente, pero fue fabuloso. Fue fabuloso, y este libro nace luego de hacer una crónica de Héctor Lavoe en Cali, en el diario El País, y me quedó esa espinita porque me encontré pues que había más de 2 millones de historias de Héctor Lavoe en Cali, es decir, un mito permanente en torno a él. Oscar, usted habla con un personaje que supere los 60 años y es melómano, y en algún momento se sentó a hablar con Héctor Lavoe. Eso es muy complicado de comprobar, de cruzar datos, pero me di cuenta que había una temática interesante allí, y es ahí donde nace 71 días, el retrato de Héctor Lavoe en Cali, y termina siendo un referente, pues, un referente para la ciudad, para los melómanos, y el libro va muy bien. Son 3 libros, pero a mí sí me gustaría que ampliáramos cada uno de los libros. Has hecho una descripción, pero hablar de de las temáticas que se manejaron en el primer libro, con estas agrupaciones, con estos colectivos de melómanos y coleccionistas que hay en la ciudad. Me decías que participaron la gente de Son de la Loma, de Siloé, gente pues que es bien activa y aguerrida en el tema de la defensa de la salsa. Entonces, hablemos sobre ese libro, pero adentrémonos más y contémonos, porque es que me interesa mucho. De aquí la posibilidad que nuestros televidentes engrosen su biblioteca con estos 3 textos que son muy importantes. Bueno, Nuestro Son, que el nombre nace es por el simple hecho de que la salsa es nuestro son, ¿cierto? Y es ahí donde empieza esa investigación. La primera parte es un gran ensayo demostrando que la salsa es un movimiento social y musical.
no es una manifestación, es un movimiento que, a pesar de que el movimiento generalmente son dispersos, tienen un fin en común, ¿no? Y eso es muy importante, porque si bien los melómanos tienen sus trabajos particulares, hacen durante la semana otros eventos, al final se confluyen en algo muy, muy, muy similar a sus gustos. Y es allí donde nace ese nuestro son, y empezamos esa investigación de demostrar por qué al interior de estos colectivos sostenían ese movimiento. Entonces me gustaba mucho, por ejemplo, que a determinadas horas de la noche sacaban el acetato, el disco, y lo limpiaban con un poquito de alcohol o de aguardiente. Es decir, un imaginario colectivo muy, muy potente, donde la gente escuchaba temáticas un día, después al otro día vamos a escuchar canciones que lleven trompetas o trombones o pianistas. Entonces esto me generó mucha inquietud de por qué se hacía eso, y terminé pues investigando y concluyendo pues que hay ritmos, hay géneros de la música salsa que nos gustan más que otros. Por ejemplo, el son montuno, el guaguancó, el golpe, creo que son como de nosotros, ¿no? Puede que la timba funcione muy bien, pero no a todo el mundo le gusta, o el bolero, que se acerca más al son, tampoco. Entonces me doy cuenta que ese movimiento tiene una temática, tiene un valor añadido, y eso hace pues que el libro sea muy potente y describa eso. Tanto es así que cada momento de estas crónicas, de esos 5 colectivos, indago más, por ejemplo, en el piano, en la trompeta, en la apreciación musical, en los arreglos, ¿cierto? Que eso en el fondo nadie lo había hecho, ¿cierto? Que es un arreglo. A mí alguien me decía, las salsas son arreglos musicales, y bueno, eso es una frase contundente, ¿cierto? Entonces, a investigar qué es un arreglo musical, la entonación, la sonoridad. Es decir, cuando leemos este libro aprendemos a apreciar un poco más la salsa que escuchamos permanentemente en Cali. Hablando de esos colectivos que participaron, digamos que fueron la base de tu primer libro, hay un tema candente que es el tema de la salsa. Cómo la actualidad, y que los coleccionistas, pues lastimosamente, tenemos un cartel al frente que dicen música de los 70 y de los 80 y no más, y que siempre vivimos de lo de atrás. Normalmente uno lo que escucha en las audiciones es música pasada. Muy pocas veces se presentan temas que acaban de llegar, temas nuevos. ¿Cómo se toca dentro de la temática del libro la situación de lo que es la evolución de la salsa, o si estamos todavía allá antes de iniciar esta evolución? Eso en el libro descubrí eso, que lo que tú dices al comienzo, que ellos se quedaron como en una época, los melómanos se quedaron en una época, y eso tiene que ver mucho con los arreglos musicales, que en su momento habían grandes arreglistas como José Feble, Luis Ramírez, bueno, que hicieron unas canciones definitivas y muy redondas, como yo les digo, muy bien hechas, que encantaron a un público a la población, a una parte de la población. Eso en algún momento, esas audiciones, y soy muy crítico con ellos, Oscar, que a veces aburren. A veces aburren porque yo cada 8 días tengo una invitación de un colectivo para que nos acompañe, ¿cierto? Pero yo lo primero que les digo es cuál va a ser la temática, porque yo sé que hace 8 días terminaron con una canción y a los 8 días empiezan con esa canción. Es decir, no salen de eso. Pero hoy en día hay una salsa que suena muy interesante, muy interesante. Incluso estamos trabajando el tema, Oscar, con un DJ aquí, el DJ El Chino, Luis Fernando, donde hemos empezado a averiguar la música, la nueva salsa, por decir algo, y nos hemos encontrado, y vamos a partir de una evoluciones del disco de Oscar Hernández del 2000, 2002, ese gran pianista,
que tiene su banda... Spanish Harlem. Es decir, allí cómo no va a haber una canción bien hecha que pueda sonar para hoy, ¿cierto? Entonces, esas audiciones no van a escuchar eso, no vas a escuchar. Es como, por ejemplo, en el libro de Nuestro Son, en nuestra segunda edición, tengo una entrevista muy corta con la cantante de La 8:30, ¿sí? Que es la Claudia chilena. Berchenko. Que es la chilena, donde ella decía algo muy contundente, es que la música de hoy es democrática. Ella es chilena, los músicos son franceses, ¿cierto? También en algún momento hablé con Salsa Céltica, que había un cubano allí, interesantísimo, pues, esa banda es súper potente, ¿cierto? Y hay muchas bandas, Tromboranga, La Palabra, bueno, hay una serie que no hacen de esos años fuertes de la salsa, pero que hoy están haciendo algo. Uno cómo puede explicar el éxito que estuvo Pesadilla. Es decir, mucha gente, los puristas dicen, no me gusta. Yo, venga, momento, miremos esa canción, desmenucémosla, miremos la sonoridad que tiene esa canción. Y aquí fue un éxito. Fue un éxito tremendo. Entonces hay que empezar a entender un poco más la salsa desde otros ángulos, pero para eso, Oscar, están esos libros. Es decir, venga, la salsa muy chévere, los 60, 70, 80, pero mire esto, lo que está haciendo Nietzsche. Lo que acaba de sacar Guayacán también. Es decir, hay cosas muy bien hechas que nosotros tenemos que evolucionar. Tanto es así que hoy, ¿cuándo va a escuchar usted el cantante de Héctor Lavoe en una discoteca? No lo van a poner. No. 10 minutos 26, nadie va a bailar eso. Pero eso sí, hay una referencia de Héctor Lavoe. Pues vamos a hacer un pequeño corte de comerciales. Regresamos aquí a Hablemos de Música. No se muevan, escuchemos y veamos estos mensajes institucionales.